A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Continuar con el estudio de las cartas. Seguimos con la 28, hoy vamos a terminar la carta 28. La carta 28, como hemos visto, pues es una serie de contestaciones que hace el maestro KH, especialmente a Hume. Pero en la última parte que vamos a ver ahora también hay algunos detalles muy interesantes que vale la pena que podamos repasar. Vamos a empezar con la evocación de Radha. Hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y los maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto, un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y ahora continuamos con la carta. Continúa el maestro que está contestando algunas cartas que no sabemos qué es lo que dicen, pero que por lo visto eran cartas que causaron una gran reacción en KH. Entonces va reaccionando a cada uno de los párrafos que Hume le había escrito para tratar de ubicarlo en el contexto del cual se salió Hume, por lo menos en la época en la que esta carta fue enviada. Entonces continuamos, dice, es el yo mismo por encima de toda crítica. Y viene la expresión en francés, après moi le déluge, es una expresión que dijo Luis XIV cuando estaba inmerso en su narcisismo, y quiere decir después de mí el diluvio, cuando él entra a la parte de comando del imperio francés, comenta eso para dar a entender que él es lo más importante. Y incluso el diluvio está después de él. Entonces, después de mí el diluvio es una frase célebre que se utiliza mucho en Francia para determinar lo que es el narcisismo en su estado máximo de expresión. Entonces, así empieza el maestro esa carta, dice yo mismo, o en este tramo de la carta dice, ese es el yo mismo, le está diciendo por encima de toda crítica, es decir, el yo mismo cuando está tan encumbrado en sí mismo, es imposible que se le haga crítica, porque ¿cómo se le va a hacer crítica a lo que está encima de todo?
en teoría lo que está encima de todo no podría estar mal, o por lo menos está mejor que lo que está abajo. Entonces, aquí aparece un problema que tiene todo el narcisismo a través de la grandiosidad, y por eso hace el comentario el maestro de Apres Modelus. Bueno, entonces exclama el francés con su petulancia habitual, dice: antes de que Jehová fuera, yo soy. Es decir, la persona está antes incluso que los dioses. Dice el hombre, el ideal de todo inglés intelectual moderno. Bueno, así arranca, como diciendo: oiga, usted está usted, pero montado en un narcisismo monumental. Complacido como me siento ante la idea de ser el motivo que le proporciona a usted tanta diversión, porque resulta que había él utilizado cierto sarcasmo, principalmente al pedirle que esbozara un plan general para la formación de la rama. Sin embargo, me siento obligado a repetirle que su risa fue prematura, por cuanto usted, una vez más, ha interpretado mal mi intención. De haberle pedido yo su ayuda en la colaboración de un sistema para la enseñanza de las ciencias ocultas o un plan para una escuela de magia, que es lo que acuérdense que habíamos visto que estaban muy metido en la cabeza tanto Sinet como Hume, que hubiera una escuela de magia, y con lo cual vamos a recordar lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan que HPV pensaba que se necesitaban algunas pruebas acerca de los poderes eh, sobrenaturales que tenían los maestros para que la gente pudiera creer en ellos? Y hubo un debate y al final ellos aceptaron que se dieran algunas pruebas, y estaba la famosa prueba del broche, pero más que generar esto, la confianza de lo que son las capacidades ocultas que tiene un ser humano y que puede desarrollar a través de estas cosas, lo que pasó en la sociedad comandada o representada por Hume y por Sinet fue que les gustó y ahora querían una escuela de magia. Más que hacer el desarrollo a través del cual se puedan desarrollar esas habilidades, mejor desarrollar sin necesidad de desarrollarlos interiormente, o sea, con el peligro monumental que eso significa. Por eso la sesión anterior vimos con tanto detalle el problema de las escuelas de magia. El ejemplo aducido por usted de un muchacho ignorante a quien se le pidiera que elaborara un abstruso problema relacionado con el movimiento de fluido dentro de otro fluido hubiera sido muy oportuno. Tal como está su comparación, fracasa en su propósito, y su deje de ironía no hiere a nadie, porque mi intención del asunto se refería únicamente al plan general de la administración extrema de la sociedad en un proyecto, y de ninguna manera a los estudios esotéricos de la misma, para la rama de la fraternidad universal, no para esa dicha escuela de magia. La formación de la primera era condición sine qua non de la segunda, es decir, ellos iban a ceder a la idea de dar algunos cursos de magia solo en la medida en la que se formara una primera, que en este caso está aquí puesta como una rama de la fraternidad universal. Pero pues no lo vieron así. Y aquí un poco del narcisismo. El narcisismo primario es el que tienen los niños, al momento en el que el niño se toma a sí mismo como objeto de amor antes de elegir objetos externos. Se llama narcisismo primario, es una de las etapas del psicoanálisis, que es cuando el niño se ve como centro de todo. Cuando recién entonces la mente del niño está apenas empezando a retomar el control de sí mismo, hay una fase narcisista donde el niño se siente el centro de atención de todo. Otro autor que se llama Bowlby trabaja esto con mucho más detalle, y el narcisismo primario lo divide en tres aspectos. Bowlby tiene un libro que se llama Cuidado Maternal y Amor, y ahí aparece que primero el niño conoce el amor a través del amor que la madre le dispensa, y la madre lo hace sentir a él el centro del mundo, que sería más o menos como el equivalente más o menos a lo que es el narcisismo primario. Después el niño, cuando conoce ese amor que le da la madre, se lo dirige a sí mismo. Ahí está el narcisismo primario. Eso que la madre le dio, ahora lo dirige a sí mismo. Y después, si continúa su desarrollo, el amor que la madre le dio y que él se dirigió a sí mismo, ahora él es capaz de dirigirlo al resto del mundo, que sería ya la parte secundaria de la manifestación del amor. Primero lo recibimos de la madre, luego lo aplicamos a nosotros y luego lo aplicamos al resto del mundo. Si no se da esta transición entre la parte 2 y la parte 3, la persona continúa amándose a sí misma y es incapaz de amar al resto del mundo. Es decir, atasca el proceso, y por eso entonces aquí hacemos la explicación. Y mucho de lo que está comentando el maestro de lo que le pasaba a los ingleses de la época es pues, que se quedaron atascados en el amor a sí mismos. Está basado en la grandiosidad y en una comparación un poco chocante, en donde a través de los procesos de comparación no les queda duda de que son superiores a todos los demás. Bueno, la persona con trastorno de personalidad narcisista tiene una visión exagerada de su propio valor, ya lo vimos, lo que se denomina grandiosidad.
También tienen problemas de autoestima, se sienten mucho mejor, mucho más guapos, más altos, más fuertes, más todo. Para reforzar su sentido de superioridad y la autoestima, hacen lo siguiente: se asocian con personas especiales, forman parte de instituciones superiores y subestiman a los demás, y también desean ser elogiados. Si no son suficientemente elogiados, entonces no funciona este asunto. Bueno, es lo que está aquí el maestro entonces criticándole a Hume. Es obvio que en un asunto como la organización de una rama que estuviera compuesta de ingleses, destinada a servir de lazo de unión entre los británicos y los nativos, acuérdense que querían esta rama que estaban tratando de hacer en la India, ya estaba funcionando las ramas de Londres, era una rama que era anglo-india. Sin embargo, pues había muchos peros para formarla, muchas complicaciones. Bueno, con la condición de que aquellos que quieran compartir el conocimiento secreto, es decir, los maestros, la herencia de los hijos de la tierra, deben estar preparados para conceder a estos hijos nativos, por lo menos, algunos privilegios que hasta ahora les han sido negados. Entonces, claro, esta rama, dice el maestro, tiene una condición: que los que quieren que se les comparta el conocimiento secreto, pues algo tienen que dar de concesión, es decir, tiene que haber un terreno común para que también los británicos den algo. Pero eso no lo han dado porque les han sido negados. Ustedes, los ingleses, son mucho más competentes que nosotros para elaborar un plan general. Ustedes conocen las condiciones que serán probablemente aceptadas o rechazadas. Nosotros no. Ellos van entonces, los maestros, normalmente abiertos. Pedí un esbozo del plan en líneas generales y usted se imaginó que yo pedía cooperación en las instrucciones que deberían darse a las ciencias espirituales. Un quid pro quo, o sea, dando y dando, que de lo más desafortunado. Sin embargo, el señor Sinet parece haber entendido mi deseo a primera vista. Bueno, aquí hubo entonces un problema porque los británicos entendieron que se trataba nada más de cosas beneficiosas para ellos, pero no beneficiosas para los indios. Y entonces, como no eran beneficiosas para ellas, por eso el maestro aquí reacciona ante la inequidad que tienen ellos a la hora de hacer el planteamiento de esta rama. Usted parece demostrar otra vez desconocimiento de la mente india cuando dice que ni una sola de entre 10.000 mentes nativas indias está tan bien capacitada para entender y asimilar las verdades trascendentales como la mía. Ojo, eso dice Hume. Usted parece demostrar otra vez desconocimiento de la mente india cuando usted habla lo siguiente que vemos acá. ¿Qué fue lo que dijo Hume? Ni una sola de entre 10.000 mentes nativas indias está tan bien capacitada para entender y asimilar las verdades trascendentales como la mía. Por más que usted pueda tener razón al pensar que entre los hombres de ciencia ingleses no hay ni siquiera media docena cuyas mentes sean más capaces de recibir estos rudimentos de la sabiduría oculta que la mía, la de usted, se equivoca en cuanto a los nativos. Bueno, entonces aquí lo que le está diciendo es que aunque él se sienta mucho mejor que muchos de los intelectuales británicos, y que puede ser eso cierto, se equivoca cuando lo dice en relación a los nativos, es decir, a los hindúes. Y aquí está usando pues desprecio, que es lo que hace el narcisista. El desprecio en psicología y otras ciencias sociales es una intensa sensación de falta de respeto, reconocimiento y aversión. El desprecio supone la negación y humillación del otro, de quien se pone en duda su capacidad e integridad moral. Desprecio quiere decir restar valor, y la persona entonces que se junta con alguien despreciativo, pues cuando termina esa reunión, siente que le han robado valor, se siente con una autoestima mucho más laxa. Es similar al odio, el desprecio, pero implica un sentimiento de superioridad. Una persona que tiene desprecio por otra mira a esta con condescendencia. La persona despreciada es considerada indigna. El desprecio puede estar relacionado con sentimientos de indignación y amargura por parte del despreciado. Bueno, este es uno de los comportamientos más complejos que el ser humano puede practicar, y está basado otra vez en ese sentimiento de superioridad. Continuamos. La mente india está permanentemente abierta a la percepción rápida y clara de las verdades metafísicas más trascendentales y abstrusas. Entonces, el maestro aquí corrige: está usted mal. Es mucho más fácil para los indios entender estas cosas que para los británicos. Algunos de los más iletrados captarían a simple vista lo que a menudo se les escaparía al mejor metafísico occidental. Ustedes pueden ser, y con seguridad lo son, superiores a nosotros en cualquier rama del conocimiento físico. Pero en las ciencias espirituales nosotros fuimos, somos y seremos siempre sus maestros, con todo respeto. Pero permítame preguntarle qué es lo que yo, nativo a medio civilizar, ahí está el maestro usando un poco de sarcasmo,
Puedo pensar de la caridad, modestia y bondad de alguien que pertenece a una raza superior, otra vez está usando sorna, de alguien a quien conozco por sus nobles intenciones, recto y de buen corazón, con la mayoría de circunstancias de la vida, cuando con mal disimulado desdén es ama. Y aquí otra vez hace referencia a lo que viene en aquella carta que le manda Hume a él. Si quiere hombres que actúen precipitadamente y a ciegas, sin preocuparse de los resultados ulteriores, quédese con su Olcott. Si quiere para su causa hombres de clase superior, cuyos cerebros trabajan eficazmente, recuerde, mi querido señor, ni queremos que los hombres actúen precipitadamente y a ciegas, ni estamos dispuestos a abandonar a aprobados amigos que prefieren pasar por tontos antes que revelar lo que puedan haber aprendido bajo la solemne promesa de no revelarlo jamás. Y aquí está defendiendo a Olcott, a menos que se le autorice, ni siquiera ante la probabilidad de atraer hombres de la clase más superior. Y aquí entonces Hume está incluso poniéndose por encima de Olcott. Ni estamos especialmente ansiosos de tener a alguien que trabaje para nosotros, a no ser que lo haga con toda espontaneidad. Nosotros queremos corazones sinceros y altruistas, almas fieles e intrépidas, y estamos completamente conformes en dejar que los hombres de la clase más elevada, como dice usted, y del intelecto muy superior, busquen a tientas su propio camino hacia la luz. Esos nos considerarán solo como subordinados. Esos hombres que se sienten superiores, que son de la clase más elevada, que tienen intelectos superiores, en caso de admitirlos, nos considerarían solamente como subordinados. No nos interesa. Vamos a dejar que ellos busquen a tientas, como puedan, su camino hacia la luz. Bueno, como verán, pues es una reacción muy fuerte. Creo que estas pocas citas de su carta y las francas respuestas que en ellas han provocado son suficientes para demostrar cuán lejos estamos de algo parecido a una entente cordial. Usted demuestra un espíritu de impetuosa compatibilidad y un deseo, perdóneme, de luchar con las sombras evocadas por su propia imaginación. Tuve el honor de recibir 3 largas cartas de usted antes de disponer apenas de tiempo para contestarlas, en términos generales, a la primera. Yo nunca habría rehusado en absoluto acceder a sus deseos. Jamás habría contestado hasta ahora una sola pregunta suya. ¿Cómo sabía usted lo que en el futuro le tenía reservado si ni siquiera esperó una semana? Usted me invita a una conferencia únicamente, según parece, para poder demostrarme los defectos y debilidades de nuestras maneras de actuar y las causas de nuestro supuesto fracaso para cambiar las malas inclinaciones de la humanidad. Y en su caso demuestra claramente que es usted el principio, el medio y el fin de la ley para sí mismo. Entonces, en la carta nuevamente vuelvo a hacer una crítica a su narcisismo. ¿Por qué se toma, pues, la molestia de escribirme? Ni siquiera aquello que usted califica de flecha de los partos fue jamás dicho con tal intención. No soy yo quien, de no poder alcanzar el bien absoluto, despreciaría o subestimaría el bien relativo. Sus pajaritos, acuérdense que era ornitólogo, han hecho sin duda mucho bien a su manera, ya que usted así lo cree, y yo ciertamente nunca soñé en ser causa de ofensa con mi observación de que la raza humana y el bienestar era por lo menos digno de estudio, como sus pajaritos, y una ocupación tan deseable como la ornitología. Pero no estoy del todo seguro que su última observación respecto a lo que nosotros no somos invulnerables como agrupación esté extenta por completo del espíritu que animaba a los partos en retirada. Bueno, y luego empieza ya a salir de esta arenga para hablar de otras cosas que no son de mucho interés. Dice, sea como sea, estamos conformes en seguir viviendo como lo hacemos. Los maestros, los mahatmas, los mahachojas, ignorados y sin ser molestados por una civilización que se apoya totalmente en el intelecto. Aquí la crítica es que la sociedad occidental se apoya totalmente en el intelecto, no tiene espacios para nada más. Y es una sociedad totalmente intelectual y entonces se queda a un paso, como el libro de Bowlby, de lo que sigue. Que lo que sigue, como sabemos todos nosotros, es el plano causal, sería entrar un poco no un poco, sino entrar de lleno a la parte espiritual. Ni sentimos tampoco inquietud por la resurrección de nuestras antiguas artes. O sea, no estamos inquietos los maestros que estamos allá en el Himalaya, no estamos inquietos por la resurrección de nuestras antiguas artes y elevada civilización, más que la de ustedes, obvio, porque estas volverán con seguridad a su tiempo y en forma aún más elevada, como así lo harán a su vez los plesiosaurios y los megaterios. Vamos a ver esto con calma. Aquí cuando el maestro cambia de turno, dice, sea como sea, estamos conformes en seguir viviendo como lo hacemos, ignorados sin ser molestados por su civilización que se apoya solamente en el intelecto.
Tampoco sentimos inquietud por la resurrección de nuestras antiguas artes y elevada civilización. O sea, no creo que estamos compartiendo esto para poder entonces hacer una resurrección de lo que fue nuestra civilización, porque estas volverán con seguridad a su tiempo y en forma aún más elevada de lo que usted pudiera imaginarse. Como así lo harán también los plesiosaurios y los megaterios, que son, vamos a ver qué es eso. Los plesiosaurios son una orden extinta de sauropósidos, que aparecieron a principios del periodo Jurásico, probablemente en el Raleitiense a final del periodo Triásico, y perduraron hasta la extinción, al final del Cretácico, habitando en todos los mares. Con frecuencia se los identifica erróneamente como dinosaurios marinos. Después de su descubrimiento se decía humorísticamente que parecían una tortuga con una serpiente ensartada a través de su cuerpo, aunque carecían de caparazón. Los plesiosaurios son animales muy poco conocidos, que tienen una forma muy rara, que pueden ustedes buscar en las enciclopedias, y el maestro aquí dice que todo regresará, incluso esos animales raros que existieron en periodos extintos, del periodo del Jurásico, y luego habla de los otros, que son los megaterios, que llegaban a medir 6 metros de altura, son más terrestres. Cuando se alzaban sobre sus patas traseras, aparecen de los famosos mastodontes. El mastodonte era el animal grande que habitaba en América, parecido a lo que son los más grandes africanos e hindúes, y que ahora está extinto hasta donde sé. Bueno, los megaterios eran similares, se llaman peludos, grandes, se alzaban entre sus patas traseras, sus cabezas eran relativamente pequeñas, sus patas traseras algo más largas y robustas, tenían grandes garras que utilizaban tanto para escarbar en busca de raíces y tubérculos como para defenderse. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el maestro, que todo eso va a regresar en algún momento dado, cuando todo de alguna, y por supuesto la civilización que ellos tenían, que de momento duerme, pero que tiene una enorme cantidad de sabiduría que quieren compartir con esta civilización que solamente se basa en el intelecto para que pueda recuperar su camino hacia la espiritualidad, y como no lo consigue, bueno, hace entonces este párrafo tan importante. Tenemos la debilidad de creer en los ciclos que vuelven siempre periódicamente y esperamos poder acelerar la resurrección de lo que ya pasó y se fue. Nosotros no podríamos impedirlo aunque quieramos, son ciclos. La nueva civilización no será más que la hija de la antigua. Y nosotros no tenemos más que dejar que la ley eterna siga su propio curso para que nuestros muertos salgan de sus tumbas. Es decir, todo lo que ya sembramos, entonces pueda resurgir en el nuevo ciclo. Pero estamos realmente ansiosos de apresurar el deseado acontecimiento. Esta ley cíclica aplicada a las civilizaciones es como el renacimiento, es decir, es como la reencarnación que pasa en la individualidad, es una especie de reencarnación que pasa en la colectividad. No teman, aunque nos aferramos supersticiosamente a las reliquias del pasado, nuestro conocimiento no desaparecerá del horizonte del hombre. Aquí en el tema de reliquias es muy interesante porque en muchos de las estupas, sobre todo budistas, hay reliquias de lo que han sido los lamas más desarrollados o los rinpoches, según se hable de la jerga que se utiliza en India o la jerga de Tibet. Y esas reliquias del pasado, la que está haciendo aquí referencia el maestro, se refiere a eso. Nuestro conocimiento no desaparecerá del horizonte del hombre. Este conocimiento es la dádiva de los dioses y la reliquia más preciosa de todas, y más vale que lo sepamos, y por eso lo pongo en negritas y subrayado. Este conocimiento que se ha dado a los seres humanos que estamos apenas en tercer grado de EGB, de primaria, y recibimos de ellos que están en el grado de doctorado, pues es una dádiva de los dioses. Es decir, es un conocimiento real, verdadero y perfecto. Y se va a convertir, una vez que nos es dado, en la reliquia más preciosa de todas. Por eso hay que cuidarla. Los guardianes de la luz sagrada no han atravesado victoriosamente tantos siglos para venir ahora a estrellarse contra las rocas del escepticismo moderno. No lo hicieron para eso. Nuestros pilotos son marineros demasiado expertos para que temamos un desastre semejante. Siempre encontraremos voluntarios para reemplazar a los fatigados centinelas, y el mundo, mal como está en su actual estado de transición, aún puede proveernos de vez en cuando de uno que otro hombre, en sentido literal. Y aquí estamos, bueno, este es el Kailas, que sabemos que es la mansión esta de los dioses, una montaña enormemente sagrada. Bueno, ¿dejará usted de profundizar en este asunto si no le proporcionamos alguna nueva indicación? Mi estimado señor, hemos cumplido con nuestro deber, hemos respondido a su llamada y ahora no nos proponemos tomar otras medidas. Nosotros, que hemos estudiado algo las enseñanzas morales de Kant, que acuérdense que es muy admirado, y también por HPB se habla mucho de Kant, por lo que ya habíamos hablado en la sesión anterior,
y que las hemos analizado, las obras de Kant, con bastante cuidado, hemos llegado a la conclusión de que incluso las opiniones de este gran pensador acerca de la forma del deber, Darsalen, que define los métodos de la acción moral, a pesar de lo que él dice en su obra, ¿se acuerdan ustedes de la crítica de la razón pura, que hablaba de que a veces el conocimiento, desde el punto de vista de lo que el filósofo considera, no alcanza para poder entender las verdades que están muy por encima de lo que sería el plano físico, en cuyo caso, pues por eso le llama la atención, por supuesto, a todos los dioses y todas las jerarquías de hombres que están por encima de nosotros. A pesar de su afirmación en contra, no llegan a la plena definición de un principio incondicional de moralidad absoluta, tal como lo entendemos nosotros. O sea, lo hace muy bien, pero le falta lo que sería una moralidad absoluta más universal y no una moralidad más personal, es decir, más limitada, más acotada. Y esta nota kantiana resuena a través de su carta. Usted ama tanto a la humanidad, dice, que de no beneficiarse con ello su generación rechazaría el conocimiento mismo. Y sin embargo, este sentimiento filantrópico ni siquiera parece inspirarle caridad hacia aquellos a quienes usted considera como de inteligencia inferior. Y aquí está hablando de cómo es la caridad en la sociedad actual que hemos generado en Occidente. Es una caridad mucho más acotada en entornos muy pequeños y nos queda pues, muy grande lo que sería la caridad a nivel universal. ¿Por qué? Sencillamente porque la filantropía de la que se enorgullecen ustedes, los pensadores occidentales, careciendo de carácter universal, es decir, no habiendo sido nunca establecida sobre la base firme de un principio moral universal, no habiendo ido nunca más allá de una disquisición teórica, y eso principalmente entre los ubicuos predicadores protestantes, no es más que una simple manifestación occidental y no una ley aceptada. Es una manifestación más que una ley y se ha hecho desde la ubicuidad de los pensadores protestantes, que como sabemos son calvinistas y buscan el bien, pero muy acotados a espacios muy pequeños de seres humanos. El análisis más superficial demuestra que no más que cualquier otro fenómeno empírico de la naturaleza humana, esta filantropía no puede ser aceptada como pauta de la actividad moral, es decir, como pauta que produce acción eficiente. Acción eficiente sigue hablando aquí de Kant, que Kant retoma mucho a Aristóteles para hablar de lo que son los principios de acción eficiente. De aquí que en su naturaleza empírica esta clase de filantropía sea o es como el amor, algo solo accidental, excepcional y que como aquel tiene sus preferencias y sus afinidades egoístas y es inevitablemente incapaz de prodigar el amor, el calor de sus rayos benéficos a toda la humanidad, el amor individualizado. Y aquí vienen algunas cosas de Kant para poder, es un hombre pues muy potente, y aún siendo de lo más potente, tiene sus limitaciones, como vieron aquí los versos, como es natural. Kant pertenece a una generación de humanos encarnados y ellos están por encima de nosotros. La forma en la que Kant entendió estos términos es la siguiente. El mundo para él significa el todo matemático de los fenómenos. Para Kant, el mundo es la totalidad de lo que pasa, pero desde el punto de vista matemático, es decir, las reglas y las leyes se producen matemáticamente. La naturaleza significa el todo dinámico de dichos fenómenos. La naturaleza es cómo se mueven, el mundo es lo que los mueve, que son entonces siglas matemáticas. Son a priori aquellos enunciados, hablando de los enunciados a priori, cuya verdad se origina en la misma razón, en la razón misma, mientras que son a posteriori aquellos cuya verdad procede de su concordancia con la experiencia. Y aquí hace otra diferencia Kant sobre el conocimiento que tenemos de manera teórica, que se origina de la razón o de la razón interna, y lo que es de manera práctica que procede de la experiencia. Las categorías propuestas de Kant son varias, de cantidad, unidad, pluralidad y totalidad. La otra de la cualidad, realidad, negación y limitación, o de la relación de la injerencia y de la subsistencia, sustancia y accidente, de la causalidad y dependencia, causa y efecto, de la comunidad de interacción entre la gente y el que lo padece. Y todas estas no son las famosas categorías, son muy parecidas a las aristotélicas, pero un poco más desarrolladas. Y nos llama la atención lo que es de la causalidad y dependencia, que es causa y efecto, que tiene que ver con la ley de karma. Quinto, el ser según la potencia y el acto. Además de ser esencial, se dice de muchas maneras. Cada una es un predicamento de categorías. Las categorías se dividen en la ente en 10 modos: sustancias, cantidad, cualidad, relación, lugar, etcétera, etcétera. Bueno, queda esto para poder analizar una de las grandes obras de Kant, porque continuamente se mencionan en ocultismo como obras muy cercanas a lo que las verdades ocultas comentan.
Este es, creo yo, el secreto del fracaso, el egotismo inconsciente de esta época. Y usted, que por otra parte es un hombre bueno y sensato, siendo inconscientemente la pauta de ese espíritu, la época que le tocó vivir, es incapaz de comprender nuestras ideas sobre la sociedad como una fraternidad universal y por consiguiente se aleja usted de ella. O sea, usted, señor Hume, no puede entender lo que es una sociedad fraterna, no puede. Está usted limitado para entenderlo. Su conciencia, dice usted, se revela ante la idea de convertirse en un buey de cabrestrillo, en un títere más que un maquinador de ocultos, un títere más que maquinadores ocultos. ¿Qué sabe usted de nosotros puesto que no puede vernos? Aquí se enoja el maestro porque dice, su conciencia, dice usted, se revela ante la idea de convertirse en un buey de cabestrillo, en un títere, más de maquinadores ocultos. Aquí le está hablando de maquinadores ocultos. ¿Qué sabe usted de nosotros? Dice, puesto que no puede vernos. ¿Qué sabe de nuestros propósitos y objetivos? De nosotros, a quienes no puede juzgar. Usted exige singulares argumentos y supone usted que nos conocería realmente o que penetraría mejor nuestros propósitos y objetivos si llegara a vernos en persona. Me temo que sin ninguna experiencia de esta índole, incluso sus poderes naturales de observación, por agudos que sean, tendrían que ser considerados menos que inútiles. Pero mi querido señor, si hasta nuestros boopias podrían desafiar cualquier día el más agudo residente político y sin embargo nunca sería descubierto o reconocido, y eso que sus poderes mesméricos no son de la clase más elevada. Por más desconfiado que usted pueda sentirse alguna vez acerca de los detalles del broche, hay un factor primordial en el caso de su sagacidad que ya ha sugerido, que puede tenerse en cuenta únicamente basándose en la teoría de la voluntad más fuerte, influyendo en la señora Hume, para que pensara en aquel objeto en particular y no en ningún otro. Acuérdense que la señora Hume escogió, porque así se lo dijo Blavatsky, alguna cosa que ella quisiera que se materializara. Y si Madame Blavatsky, una mujer enfermiza, deben achacársele tales poderes, ¿está usted completamente seguro de que no podría verse obligado también a rendirse ante una voluntad entrenada 10 veces más fuerte que la de ella? ¿No podría usted rendirse? Por supuesto que sí. Yo podría llegar mañana a su casa, dice el maestro, e instalarme allí, como fui invitado, de hecho. Podría conseguir un dominio completo de su mente y de su cuerpo en 24 horas por las habilidades que un Mahatma tiene, sin que en ningún momento fuera usted consciente de ello. O sea, podría yo apoderarme de su mente. Puedo ser una buena persona, pero para todos los que usted sabe, también podría ser fácilmente un perverso e intrigante conspirador que odia profundamente a la raza blanca a la que usted pertenece, la cual me sometió y me humilla diariamente, y me vengo de en usted, uno de los mejores representantes de su raza. Dice, esa es la lógica que tiene normalmente la sociedad occidental. Y es la lógica de los terroristas también. Se vengan de uno que pertenece a ese grupo para vengarse del grupo. Es lo que está diciendo. Si únicamente se emplearan los poderes del mesmerismo exotérico, y aquí estábamos hablando, haciendo esa explicación, el mesmerismo exotérico es la parte más burda de la hipnosis, por eso es exotérica. El mesmerismo complejo, el mesmerismo desarrollado es el mesmerismo esotérico. El poder que adquiere con igual facilidad tanto el hombre malo como el bueno, es la práctica de hacer hipnosis, incluso entonces difícilmente podría usted escapar de las artimañas que se extenderían en su camino. Si el invitado fuera un buen mesmerizador, porque usted es un sujeto notablemente fácil de dominar, y si deja usted entrar a su casa a una persona que sepa hipnotizar, pues al rato va a dominar su mente, desde el punto de vista físico. Pero mi conciencia, mi intuición, puede usted arguir, mísera ayuda en un caso como el mío. Su intuición no le dejaría sentir más que lo que realmente sucede en ese momento. Y en cuanto a su conciencia, pues prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el maestro? Que si ellos fueran manipuladores, hubieran utilizado a personas y se hubieran metido en su mente, porque pueden hacerlo y saben hacerlo, porque ellos saben de las posibilidades mesméricas del mesmerismo, no nada más exotérico, es decir, no nada más la práctica de la hipnosis, sino saben cómo entrar en profundidad a través de esto descubierto por este señor Mesmer en 1700 y pico. Entonces, aquí se aconseja repasar cómo descubrió Mesmer esto en 1700 y pico, quién fue su primer paciente, cómo fue tratado lo que Mesmer hacía en aquel entonces, los amigos que él tenía que eran muy potentes, etcétera. Toda esa parte es interesante repasarla para que podamos tener un contexto de lo que fue el mesmerismo en su momento. Bueno, de eso está hablando el maestro, dice, pero nada de eso estamos haciendo, estamos hablando respetando a su mente, respetando las estructuras mentales que usted tiene para tener un debate con usted.
Y en ese debate que usted, como aprendiente de lo que nosotros, de comprender las verdades que nosotros compartimos con usted, es lo que está diciendo. De manera colateral, aunque él está diciendo lo que ahí está diciendo, lo que ahí está diciendo es lo que se considera el mesmerismo exotérico del que ya habíamos hablado la sesión pasada, es decir, de las habilidades de los primeros clubes de hipnotización con la gente y los poderes enormes que se despiertan en las personas cuando son mesmerizadas o cuando son hipnotizadas, para hablarlo en términos más superficiales. Es lo que está diciendo aquí el maestro, dice, una persona que puede meterse en la mente de otra persona de la manera que sea, de alguna manera haría que la persona no estuviera diciendo las barbaridades que usted normalmente, dentro del debate que nosotros estamos permitiendo, usted tiene toda la libertad para hacerla, pero debería usted, o sería bueno para la correspondencia que tenemos, que usted se ubicara en su papel de receptor del conocimiento en vez de estar continuamente peleando con el maestro respecto a las por la clase que tiene, si el que se le permita también hacer una serie de aseveraciones intelectuales al respecto. Y luego se termina esta lámina con que acepta usted pues la definición de Kant referente a todo lo que estamos hablando arriba, dice. ¿Cree usted tal vez, como él, que bajo toda circunstancia, y aún en el caso de ausencia completa de nociones religiosas definidas, es decir, un hombre que nunca tuvo religión, alguna y otra vez ni siquiera nociones han sido alejado de la civilización, ese hombre tendrá siempre un guía seguro en sus percepciones morales internas? Aún ese hombre tan alejado, tan rústico, cuando ve hacia adentro puede encontrar percepciones morales internas o conciencia. Dice el maestro, es el más grande de los errores. Con toda su formidable importancia, este factor moral tiene un defecto radical. Ese es el maestro. Y aquí, bueno, en el cuadro verde estamos viendo, según Kant, la conciencia de ley moral, o mejor dicho, la ley moral misma, es un hecho, es un hecho factual, eso es factible de la razón. Es una parte de la razón. Es la razón hecha hecho, algo que se da originalmente en nosotros en cuanto a sujetos racionales finitos. Y aquí lo que dice el maestro dice, pues está muy cerca de la realidad, pero no exactamente. La conciencia, como ya se dijo, puede muy bien compararse con ese daimon, cuyos dictados fueron con tanto celo escuchados. La conciencia, como ya se dijo, puede compararse con ese daimon, cuyos dictados fueron con tanto celo escuchados. ¿Quién es el daimon? Pues acuérdense ustedes que es la conciencia que tenía Sócrates. Era la persona que era el ángel de Sócrates que le decía y le aconsejaba. Entonces, seguramente o probablemente se está refiriendo a eso el maestro. La conciencia, como ya se dijo, puede muy bien compararse a un daimón, hablando del daimón socrático, supongo, cuyos dictados, porque obviamente el daimón de Sócrates le dictaba, le aconsejaba, fueron con tanto celo escuchados y presuntamente obedecidos por Sócrates. ¿Por qué lo está comentando acá? Hay muchas historias populares acerca de cómo funcionaba el daimón. Todos sabemos que el daimón existía y el daimón asesoraba a Sócrates. Y hay muchos relatos, incluso en los análisis de los propios sueños de Sócrates. Sócrates tenía la ayuda permanente de su daimón. Como ese daimón, la conciencia puede tal vez decirnos lo que no debemos hacer. Es decir, aunque no tengamos un daimón totalmente percibido, sí tenemos un soplo de conciencia que en algún momento nos puede decir lo que no debemos hacer, pero nunca nos guía hacia lo que debemos hacer, ni da los objetivos algunos definidos para nuestra actividad. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia moral, en su versión más profunda, puede decirnos lo que no debemos hacer. Pero en ese nivel normalmente no nos va a decir lo que sí deberíamos hacer. Para eso tendríamos que activar al maestro interior, tendríamos que hacer algunas otras cosas que no están en la carta. No conviene meterlos aquí, pero bueno, es de alguna manera una clase de psiquismo que aún cualquier ser humano, si penetra en su profundidad, puede obtener un poco de tacto con su parte interna que le dice por ahí no. Y si a pesar de eso la persona lo hace, bueno, pues eso es un tema de la persona, pero toda persona tiene habilitada esa cualidad. Y nada puede ser más, a menos que esté hipnotizado, es lo que está diciendo el maestro en la lámina anterior. Si está hipnotizado, estamos fritos, porque entonces no tenemos ya ninguna posibilidad de defendernos. Y en una sesión de hipnosis somos el otro en nosotros, es decir, en nuestro coche. Pero si no hay esa alternativa, si no hay esa circunstancia,
Entonces la persona, utilizando su propia razón, siempre tiene un espacio para saber qué es lo que no debe hacer. Y claro, si tiene más desarrollo, pero tendrá un daimon en todo el sentido de la palabra. Este tema de que en un primer nivel de psiquismo natural de cualquier ser humano, su conciencia le dice lo que no debe hacer, ha contaminado a veces la interpretación del daimon, porque se ha llegado a decir que el daimon no es que le aconsejara a Sócrates, sino solo le decía si sí o si no, es lo que dicen, pero tampoco hay una referencia donde se puede explicar perfectamente esto. Más bien, si lo leemos con cuidado todas las obras de Platón, normalmente se ve que con el daimon hay una verdadera conferencia, pero para no entrar en ese sistema, simplemente el maestro está haciendo una comparación acerca de lo que es la conciencia interna y separándolo un poco de lo que ya había comentado Kant. Y nada puede ser más fácilmente adormecido y hasta completamente paralizado que nuestra conciencia. Nada puede ser más fácilmente adormecida y completamente paralizada que nuestra conciencia por una voluntad entrenada más fuerte que la de su poseedor. Su conciencia no le demostrará nunca si el mesmerizador es un verdadero adepto o un prestidigitador, o sea, un mago muy hábil, prestidigitador muy hábil. Su conciencia nunca le demostraría si la persona que se metió en su cabeza es un verdadero adepto o un prestidigitador muy hábil. Si éste ha logrado ya cruzar su umbral y ha obtenido el control del aura que rodea a su persona, lo va a usted a manipular. Usted habla de abstenerse de todo menos de un trabajo inocente como el coleccionar pajaritos, para no correr el peligro de crear otro monstruo por el estilo de Frankenstein. La imaginación, como la voluntad, lo crean. Aquí está diciendo una cosa súper importante el maestro. Probablemente lo está diciendo de manera tangencial, no directa, pero está insinuando desde mi punto de vista que Hume, que en un principio estaba como un verdadero, lo veía como un verdadero honor el tener correspondencia con los maestros, de pronto se puso muy narciso, muy crítico, y aquí está sugiriendo el maestro que quizás algún, no un adepto, sino algún ser oscuro se metió en su estructura, lo mesmerizó y lo ha hecho tan majadero, tan sinvergüenza, tan creído, y con todo lo cual lo que está haciendo Hume es complicar la recepción de la enseñanza, porque Hume y Sinnett de alguna manera son dos personajes que van a tratar de entender todo esto para beneficio del colectivo que representa, que es toda la raza humana. Pero sabiendo eso, la oscuridad, entonces la oscuridad es lo que entiendo yo que puede ser una sugerencia, por lo menos una sugerencia muy superficialmente escrita, pero dado como está escrito y dado como está insistiendo en lo que hace un mesmerizador, y dado que sabemos que normalmente los prestidigitadores, es decir, los magos que normalmente sirven al mal, pueden dedicarse a eso, entonces han complicado mucho la cabeza de Hume, y entonces Hume ya no está sirviendo para recibir todo este conocimiento y de alguna manera obedecer las sugerencias que se le dan, sino más bien está buscando cosas malas, como el famoso club de la magia, etc. Esa es una interpretación personal de si este es un mensaje adicional a lo que realmente el maestro está diciendo de manera directa, un mensaje tangencial. La desconfianza es el más poderoso agente provocador de la imaginación, la desconfianza. Una persona desconfiada es una persona débil desde el punto de vista mental y por lo tanto la imaginación hace estragos. La confianza, y ustedes saben que la versión más importante de la confianza es la fe, la confianza es el más poderoso agente, ya no provocador de la imaginación en el sentido malo, sino en el sentido bueno. Porque la confianza en su mayor desarrollo, o la fe, hace que defendamos aquello en lo que creemos y que no permitamos que entre en nuestra imaginación nada que pueda contradecir aquello en lo que nosotros creemos. Hay obras y obras en este sentido. Cuidado, usted ya ha engendrado en sí mismo el germen de un futuro y feo monstruo, y en vez de realizar sus ideales más elevados y puros, puede que algún día evoque un fantasma que, cerrando todo paso a la luz, lo deje a usted en tinieblas peores que antes y le atormente hasta el fin de sus días. Entonces aquí está dándole una advertencia de que no siga creando ese monstruo o no siga alimentando ese monstruo que seguramente tiene en su luz astral y que se está haciendo grande y que luego no va a salir de ahí y que va a ser muy complicado que se deshaga de él.
Es lo que está diciendo el maestro. Por eso decía que en la parte final de esta carta aparecen algunas cosas muy interesantes que también nosotros podemos constatar hoy día en relación a muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Expresándole de nuevo la esperanza de que mi sinceridad no sea ofensiva, quedo, mi querido señor, como siempre, Kotomi Lal Singh. Y con eso termina la famosa carta 28, con una serie de cosas muy sugerentes en la última parte de la propia carta. Bueno, terminamos la parte de la 28 y lo que vamos a continuar ahora, después de la siguiente sesión, aunque vamos a arrancar por lo menos con el inicio de lo que es la siguiente carta, es la carta 29. Para la carta 29, bueno, tendríamos que ver eso, lo vamos a ver la próxima, pero vamos a empezar a hacer un recorrido de lo que va a ser la carta 29 la próxima vez. Dice entonces otra vez el maestro, contestando a la suya, la carta, tendré que escribir una carta más bien larga. Para empezar, puedo decirle lo siguiente, el señor Hume piensa y habla de mí en una forma que me parece comentarse solo por lo que afecta al estado de ánimo con lo que se propone pedirme instrucción filosófica. Me preocupa tan poco su aprecio como a él mi descontento. Pero prescindiendo de su superficial falta de amabilidad, reconozco plenamente la bondad de la elección que tiene, sus aptitudes y su utilidad potencial, aunque bueno, en la carta anterior acabo de decir que probablemente ya está hackeado. Vale más que nos pongamos en la obra sin más discusiones y mientras él persevere, me encontrará dispuesto a ayudarle, pero no a hablarle ni a discutir. Todo eso lo vamos a ver entonces en el inicio de la siguiente carta y valdrá mucho la pena que tengamos presente lo que ya viene en esta saga de la relación que ha tenido Hume con el maestro, como para ver entonces lo que la sugerencia que el maestro está haciendo respecto a lo que le está pasando a Hume en su mente. Con eso vamos a empezar entonces la siguiente sección de las cartas y entonces voy a dejar de compartir por si hay alguna persona que quiera agregar algo que pueda ayudarnos a entender mejor lo que está sucediendo con Hume y con el maestro, o si tiene alguna pregunta que cualquiera del auditorio pueda entonces tener la amabilidad junto conmigo de contestar o de ampliar. Bueno, pues José tiene una pregunta. Sí, ahí en este final da la impresión como que muchas veces, o a lo mejor es a veces, cuando alguien pierde la razón y empieza a sentir voces y empieza a pensar en que alguien lo está dirigiendo, gobernando, puede ser de que haya sido por un proceso así, por el mismo mesmerismo, de hipnosis o cosa de esas, hayan entrado, lo hayan dominado y lo mantengan después dominado hasta el final de su día. Pues está diciendo muchas cosas el maestro. Hay ataques psíquicos, hay sugerencias psíquicas que se hacen a distancia sobre personas, incluso cerebros fuertes. Lo que pasa es que los cerebros fuertes cuestan más trabajo, pero al final son atacados y son recibidos los impactos de lo que un mesmerizador en la versión superficial de ataques psíquicos hace a distancia. Entonces esa cabeza va cambiando. Y esto se aplica sobre mentes o sobre almas que son específicamente especiales. Y estas entonces tienen normalmente una negra noche, como dice San Juan de la Cruz, y si salen vivos de esa negra noche, salen muy fortalecidos, pero si no, es un alma que no va a poder entonces utilizar la saga que tenía pendiente para hacer con la humanidad. Ahora, las versiones estas son más complejas de lo que parece, porque los ataques psíquicos en una versión mucho más profunda ya se convierten en una mesmerización, es decir, en una verdadera hipnosis, en donde el hipnotista siembra en la cabeza de esta persona que tiene una gran capacidad, pues, posibilidades que son malas. Se supone, por lo menos lo que hemos escuchado a veces con monjes, es que en una siguiente encarnación la persona que mesmerizó va a tener una psicosis y va a tener muchos problemas en su mente y va a desarrollar esquizofrenias paranoides y va a ser toda su encarnación va a ser un lío monumental, porque va a quedar fracturado y lo que él produjo en otros ahora lo va a tener de alguna manera a través de una o de varias generaciones, es decir, de varias encarnaciones. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa, José, pero lo que sabemos es que algo sucede con los que son mensajeros de la oscuridad y que hacen ese tipo de trabajos, pero normalmente no quedan impunes. De una u otra manera van a tener problemas muy graves en la mentalidad. Entonces el maestro está tocando eso, que está tocando la posibilidad, o a lo mejor mucho más que eso, y le está advirtiendo a Hume que note que lo primero que vemos es que la línea de desarrollo de la conciencia, que siempre normalmente es
tiene un promedio determinado. Cuando cambia bruscamente, algo está sucediendo. Entonces, cuando la línea de desarrollo de la personalidad cambia bruscamente, algo está sucediendo. Y es cuando hay que poner todos los reflectores y poner todas las cosas a tratar de ver qué es lo que sucede para poder entender lo que pasa tanto en el plano físico como en el más allá del plano físico. Y como estas cosas pasan en el más allá del plano físico, entonces hay que determinarlas. O sea, Sí, 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 sí. Está bien. es todo un tema ese, es un tema muy interesante, muy, muy interesante. Sí. Bueno, lo Sí, podemos hablar si ahora, quieren con más detalle, lo podemos comentar la próxima sesión, que tenga yo un mejor Wi-Fi, porque sí. creo que es muy sugerente y es muy interesante. Estamos especulando, por supuesto, no es la parte central de la carta, pero es interesante porque sucede. No, pero es que es algo que por lo menos yo no podía encontrar la explicación. Y ahora por lo menos tengo un camino por el cual caminar y encontrar una explicación de esos comportamientos que hemos visto casi que de muy jóvenes hasta vejez, sin que lo pierdan, ni con ningún tratamiento, con ningún médico, con nada, se mantienen. Claro, así es, se mantienen. Es que karma es karma, El karma está arriba de todo. de todo, de todo. Pareciera que parece un señorito inglés de esa Y no se época, le pero así olvida es. ni las comas. Así es. Por eso hay que andar con cuidado. Sí, Pues chicos, muchas gracias por mantener viva la clase. Yo no sé cuánto me vayan a durar los datos de mi teléfono, pero bueno, qué bueno que viva la clase y todos aprendemos mucho y yo estoy muy contento de que así sea y les agradezco mucho su atención, que estén todos aquí presentes. Nos vemos la próxima sesión. Apenas me están llegando los mensajes.